¿Alguna vez has estado en una habitación donde se concentra toda la inteligencia del mundo y aún así el aire está espeso por el fracaso? Imagina el corazón de la bestia, un búnker subterráneo sin ventanas en Langley, Virginia, el centro de operaciones del Directorado de Ciencia y Tecnología de la CIA. Es una catedral fría y estéril, consagrada al dios de los datos. El único sonido es el zumbido constante de los superordenadores y el tecleo frenético de los mejores criptoanalistas del planeta. En una pared gigantesca, una cascada de código indescifrable fluye sin cesar, un torrente verde y negro que representa una amenaza inminente, una comunicación encriptada que ha puesto de rodillas a la seguridad mundial. El ambiente es de pánico contenido, la arrogancia intelectual chocando contra un muro digital que se niega a caer. En este epicentro de la tecnología occidental, la teniente Jimena Castillo es una nota discordante, una presencia casi invisible. A sus 25 años, esta lingüista y matemática mexicana, originaria de los valles centrales de Oaxaca, está en Langley como parte de un programa de intercambio académico de bajo perfil. Es vista más como una curiosidad exótica que como un activo real. Su piel morena y su cabello negro, a menudo recogido con un simple lápiz, contrastan con los trajes caros y los rostros pálidos de sus colegas. Se mueve con una discreción que la hace parecer parte del mobiliario, pero sus ojos oscuros no descansan. No solo leen, buscan patrones, ritmo y significado, donde todos los demás solo ven un caos de datos. La genialidad de Jimena es un secreto que ni ella misma comprende del todo. Es un producto de dos mundos. Por un lado, una mente brillante para la lógica matemática, capaz de ver ecuaciones en el vuelo de los pájaros. Por otro, una herencia que corre por sus venas, las historias de su abuela zapoteca, una mujer que le enseñó que los patrones de los textiles antiguos y la cadencia de los mitos orales contienen una lógica más antigua y compleja que cualquier lenguaje de programación. Jimena lucha por reconciliar estos dos universos, por validar una sabiduría ancestral en un mundo que solo confía en el frío y duro código binario. ¿Cómo se puede explicar la lógica de un tejido a quien solo entiende de unos y ceros? El hombre al mando de esta operación fallida es el director adjunto Robert Anderson. A sus 58 años, es la encarnación de la inteligencia occidental, producto de Yale, pragmático, arrogante y con una fe absoluta en la superioridad de la fuerza bruta tecnológica. Es un hombre de mandíbula cuadrada, traje impecable de 150.000 MXN y una mirada que despide a cualquiera que no pueda seguir su ritmo. No es un hombre malvado, pero es dogmático. Para él, si sus superordenadores, máquinas que cuestan miles de millones, no pueden descifrar algo, es porque es ruido aleatorio, no una señal. Su imaginación tiene el tamaño y la forma de un microchip, y en este momento, sus microchips están fallando, miserablemente. Han pasado 72 horas, 72 horas de trabajo ininterrumpido, de café y desesperación. Los mejores criptoanalistas del mundo, reunidos en esta sala, han probado todos los algoritmos, todas las claves, todas las técnicas conocidas, y han fracasado. El superordenador Odyssey, la joya de la corona de la agencia, finalmente se rinde, su pantalla mostrando el mensaje más temido: análisis estadístico concluido, código indescifrable. Es una admisión de derrota total. Totantilis. Agencia con todos sus satélites y su poder está ciega. El director Anderson, con el rostro tenso, se para frente a la sala de crisis, listo para comunicar el fracaso a Washington. La atmósfera es la de un funeral tecnológico. El código es una encriptación cuántica perfecta, estadísticamente indistinguible del ruido blanco, declara Anderson, su voz grave intentando mantener una fachada de control. No hay patrón, no hay clave, no hay nada. En ese momento de rendición absoluta, una mano se levanta tímidamente en la parte trasera de la sala. Es Jimena. Todas las miradas se giran hacia ella, una mezcla de irritación y sorpresa. Con una voz suave, casi un susurro, que aún así corta el silencio tenso, dice: «Director, con todo respeto, no es ruido, tiene ritmo.
La frase queda suspendida en el aire, una herejía en la catedral de los datos. ¿Cómo puede el caos tener ritmo? La reacción de Anderson es instantánea y brutal. La mira como si fuera un insecto que se ha atrevido a hablar. ¿Ritmo?, repite, y una sonrisa de puro sarcasmo se dibuja en su rostro. Señorita Castillo, esto no es una clase de música folclórica. Esto es el fin del mundo tal y como lo conocemos. La humillación es pública, diseñada para aplastarla y recordar a todos la jerarquía. La despide no solo con la mirada, sino con una orden directa. Su presencia aquí ya no es necesaria. Váyase a casa. No solo la está echando de la sala, la está borrando de la conversación, declarando su perspectiva, su gerencia, su propia esencia como irrelevante. Jimena no responde, simplemente asiente, su rostro una máscara de calma que oculta la tormenta que se desata en su interior. Se levanta y camina hacia la salida, sintiendo el peso de la burla silenciosa de la sala sobre sus hombros. Ha sido rechazada, humillada, no por estar equivocada, sino por atreverse a ver el mundo de una manera diferente. Pero mientras camina por el pasillo estéril, la humillación comienza a transformarse en otra cosa. Una ira, fría, una determinación de acero. Anderson y su mundo de máquinas la han descartado. No se dan cuenta de que acaban de cometer el error más grande de sus vidas. Han liberado a la única persona que tiene la clave. En lugar de irse a casa, Jimena se desvía hacia una pequeña biblioteca de investigación dentro del complejo de Langley. Un lugar olvidado, lleno de libros polvorientos y microfilmes, un cementerio de la inteligencia analógica. Es el único lugar donde se siente a salvo. Usando una terminal vieja, proyecta la cascada de código indescifrable en una pared blanca. La habitación se llena de símbolos verdes y negros. Se sienta en el suelo, cierra los ojos y hace algo que ningún otro analista en ese edificio haría. En lugar de intentar leer el código, comienza a escucharlo en su mente. Busca el ritmo que le mencionó a Anderson, el pulso que solo ella puede oír. La burla del director resuena en su cabeza, pero ahora es un combustible. Música folclórica. La frase destinada a herirla se convierte en una revelación. ¿Y si tuviera razón? ¿Y si la clave no fuera matemática, sino musical, narrativa? El recuerdo de su abuela sentada frente a un telar en Oaxaca la inunda. Recordó cómo su abuela le explicaba que cada tejido cuenta una historia, que los patrones no son solo decoración, sino un lenguaje, con su propia gramática, su propia sintaxis, su propio ritmo, un lenguaje que narra la historia de su pueblo, la creación del mundo, las batallas de los dioses. ¿Podría la clave de un código cuántico estar oculta en la lógica de un mito zapoteco? Comienza a tararear en voz baja una de las canciones que su abuela le cantaba, una que narraba el poema épico de la creación del mundo. Y entonces, su corazón se detiene. El ritmo de la canción, la cadencia de las estrofas, coincide con los pulsos que ha detectado en el código. No es una coincidencia, es una estructura. La revelación la golpea con la fuerza de un rayo. El código no es un mensaje, es una historia. No sigue una lógica matemática de izquierda a derecha, sino la estructura cíclica de un mito oral. Anderson y sus superordenadores están ciegos porque están tratando de leer un poema como si fuera un manual de instrucciones. La emoción y el terror la invaden. Sabe que tiene la clave, pero también sabe que nadie le creerá. Está desafiando al hombre más poderoso de la inteligencia occidental, a un sistema que se enorgullece de su superioridad tecnológica. Si se equivoca, las consecuencias serían catastróficas. No solo la deportación, sino posiblemente acusaciones de sabotaje en un momento de crisis mundial. Tiene que confiar en las historias de su abuela, en la sabiduría de los hilos de un tejido, por encima de la lógica de una supercomputadora de $1.000 millones. Su guerra silenciosa contra la ceguera del poder acaba de comenzar, armada solo con un lápiz, un cuaderno y la memoria de sus ancestros. La biblioteca se convirtió en su santuario y su campo de batalla. Con el zumbido de las luces fluorescentes como única compañía,
Jimena se sumergió en un mundo que existía a caballo entre la criptografía cuántica y la cosmogonía zapoteca. En la pared, la cascada de código. En su regazo, un viejo cuaderno donde, de niña, había transcrito fonéticamente las historias que su abuela le contaba, para no olvidarlas. Trabajaba con una urgencia febril, susurrando los antiguos versos, sus dedos trazando los símbolos en el aire. Estaba en un estado de trance, un puente entre dos mundos, una traductora de lo antiguo a lo moderno. La voz de Anderson era un eco lejano, ahogado por la poderosa cadencia del mito. El poema narraba la creación del mundo a través de ciclos, la lucha entre dioses que representaban fuerzas de la naturaleza. Jimena se dio cuenta de que los bloques de código no eran aleatorios, se correspondían con las estrofas del poema. Había bloques largos y complejos, estrofas que describían la creación de las montañas, y bloques cortos y rápidos, versos que hablaban del relámpago. No era una encriptación de sustitución, era una encriptación estructural. La clave no era una palabra, era una historia completa, y solo alguien que conociera la historia podía leer el mapa. La magnitud de la genialidad de sus enemigos y de su propia herencia la dejó sin aliento. Mientras tanto, en la sala de crisis, el pánico se había convertido en una desesperación organizada. Anderson y su equipo, completamente ciegos, se aferraban a lo único que conocían, la inteligencia humana tradicional. Desplegaron agentes, persiguieron pistas falsas, interrogaron a informantes que no sabían nada. Estaban buscando una aguja en un pajar, sin darse cuenta de que la aguja no estaba en el mundo físico, sino en la cascada de datos que habían descartado como ruido. Cada hora que pasaba, la infraestructura financiera mundial se acercaba un paso más al abismo, y sus guardianes estaban mirando en la dirección equivocada. ¿Cómo se puede luchar contra un enemigo cuya lógica es incomprensible? La lucha interna de Jimena era una tormenta. La lógica de su formación en el MIT le gritaba que era imposible, que estaba proyectando patrones donde no lo sabía, que era una locura basar la seguridad mundial en un cuento popular. Pero la voz de su abuela, la sensación del ritmo en sus huesos, era más fuerte. Era un acto de fe, no en un dios, sino en la sabiduría de su propia sangre, en la inteligencia codificada en la cultura de su pueblo. Cada vez que la duda amenazaba con paralizarla, cerraba los ojos y recordaba el telar, los hilos de colores entrelazándose para formar un significado, un cosmos. El código era un tejido, y ella era la tejedora. En el poema había un pasaje crucial sobre el dios del maíz, Pitao Kosovi. Su ciclo era el más importante: la siembra, el crecimiento, la cosecha y el renacimiento. Representaba el tiempo mismo. Jimena teorizó que este ciclo era la clave de la estructura temporal del código. Los bloques de datos, asociados a la siembra de Pitao Kosovi, debían contener la información sobre el inicio del ataque. Era una intuición, un salto lógico que ninguna máquina podría dar. Se centró en esos bloques específicos, ignorando el resto. Era una apuesta de todo o nada, basada en la metáfora de un dios agrícola. El destino del mundo dependía de la cosecha del maíz. El tiempo se estaba agotando. La inteligencia de campo, desesperada, comenzó a reportar actividad sospechosa en los principales centros financieros, Londres, Nueva York, Tokio, pero eran movimientos fantasma, señuelos diseñados para distraer y dispersar los recursos de la CIA. Anderson, frustrado y furioso, ordenaba respuestas a estos señuelos, debilitando aún más sus defensas. Estaba jugando exactamente al juego que los terroristas querían que jugara, un juego de ajedrez donde él solo veía el tablero, mientras que su oponente entendía la psicología de cada pieza. Y la pieza que había descartado, Jimena, era la única que podía ver todo el juego. Fue entonces cuando Jimena descubrió el segundo nivel del enigma. Al analizar los patrones visuales del código, no solo el ritmo, reconoció algo familiar. No era un patrón matemático, era un patrón de tejido. La forma en que los símbolos se agrupaban y se repetían seguía el diseño de un huipil ceremonial que su abuela solo usaba para las fiestas más importantes. Un diseño que no se leía de izquierda a derecha, sino en espiral, desde el centro hacia afuera,
representando el viaje del alma al mundo. La revelación la dejó helada. No estaban leyendo mal la clave, estaban leyendo mal la dirección del mensaje entero. Con esta nueva comprensión, el universo del código se abrió ante ella. Proyectó el código en el suelo y comenzó a caminar sobre él, siguiendo el patrón en espiral del textil, leyendo los bloques en el orden correcto. Era una danza, un ritual, una comunión con el conocimiento de sus ancestros, y las palabras comenzaron a formarse, fragmentos, coordenadas, códigos de acceso, fechas. El plan del ataque terrorista oculto a plena vista se revelaba bajo sus pies, no gracias a un superordenador, sino a la memoria de un tejido oaxaqueño. El arma más poderosa del mundo no era un misil, era la sabiduría de una abuela. Pero el miedo volvió a atenazarla. Ahora tenía la respuesta. Pero, ¿cómo presentarla? ¿Cómo irrumpir en esa sala de guerra y decirle al hombre más poderoso de la inteligencia occidental que la clave para salvar al mundo no estaba en sus satélites, sino en la blusa de una anciana zapoteca? El ridículo sería instantáneo. La encerrarían, la deportarían, la creerían loca. La verdad era tan fantástica, tan no científica, que sonaba a delirio. Tenía que encontrar una manera de presentarla que no pudieran descartar. Necesitaba traducir la sabiduría del mito al lenguaje de la máquina. Trabajando febrilmente, comenzó a escribir su propia línea de código, un simple algoritmo de traducción. No intentaba descifrar el código por la fuerza, sino enseñarle a la máquina a leerlo correctamente. Le enseñó a leer en espiral, le enseñó a reconocer la métrica del poema, y le preparó el espacio para la clave final, la que lo desbloquearía todo. Su plan era audaz y suicida. No les daría la respuesta. Los obligaría a verla por sí mismos usando sus propias máquinas, su propio lenguaje. El enfrentamiento era inevitable. Con solo minutos de sobra según sus cálculos, se puso de pie. Guardó su cuaderno, El puente entre dos mundos, en 1900, su bolsillo. Salió de la biblioteca y corrió por los pasillos estériles de Langley. Ya no era la académica tímida, era una guerrera, armada con un conocimiento que nadie más poseía. La humillación, el miedo, la duda, todo se había quemado, dejando solo una claridad de propósito. Iba a volver a entrar en la sala de guerra, no para pedir permiso, sino para tomar el control. La batalla por el futuro no se libraría con bombas, sino con la verdad. Cuando llegó a la puerta de la sala de crisis, los guardias le bloquearon el paso. «No puede entrar, señorita, órdenes del director». Jimena los miró, y en sus ojos había una autoridad que no venía de un rango, sino de la certeza absoluta. «Díganle al director Anderson que tengo la clave para descifrar su ruido blanco», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero, «y que si no me deja entrar en los próximos 30 segundos, no quedará nada que proteger». Los guardias dudaron, atrapados entre dos fuerzas, la jerarquía de un hombre furioso y la convicción aterradora de una mujer que había visto el fin del mundo. La puerta de la sala de crisis se abrió de golpe. Jimena entró, y un silencio cargado de hostilidad cayó sobre la habitación. Todas las miradas se clavaron en ella. El director Anderson, con el rostro rojo de furia, se levantó de su asiento. «Le dije que se fuera a casa, Castillo», rugió, su voz un trueno contenido. «Seguridad, sáquenla de aquí ahora mismo. Esto es un acto de insubordinación en medio de una crisis de seguridad nacional». Dos agentes se movieron hacia ella, pero Jimena no retrocedió. Los ignoró por completo, sus ojos fijos en la pared de código, en la cascada verde que era su campo de batalla. «El código no se lee de izquierda a derecha», dijo, su voz ahora firme y clara, proyectándose a través de la sala con una autoridad que nadie le había escuchado antes. Ignorando a los guardias y a Anderson, corrió hacia la pizarra blanca principal, la que estaba junto a la pantalla gigante. Tomó un marcador y en lugar de escribir una compleja ecuación matemática, dibujó algo simple, algo antiguo. Dibujó el patrón en espiral del textil de su abuela, un caracol que se desenvolvía desde el centro. «Están intentando leer un círculo como si fuera una línea recta», declaró. «Están ciegos porque solo miran en una dirección». Anderson se quedó paralizado por la audacia del acto. Sus agentes de seguridad dudaron,
confundidos. Jimena aprovechó ese instante. Se giró hacia la terminal principal, la que controlaba la proyección en la pantalla gigante. La estructura del código no es binaria, es narrativa. Sigue la métrica de un poema épico zapoteco. Los analistas se miraron, algunos con burla, otros con una incipiente curiosidad. La idea era tan absurda, tan radicalmente fuera de su paradigma, que los dejó momentáneamente en shock. La loca del folclore estaba dando una clase de literatura en medio del apocalipsis. La escena era tan surrealista que nadie se atrevía a detenerla. ¿Y la clave?, continuó Jimena, su voz ahora resonando con el poder de una verdad inminente. No es un número primo de 20 dígitos. La clave es mucho más simple y mucho más compleja. Miró directamente a Anderson, desafiándolo con la mirada. La clave es Pitao Kosovi. Un analista soltó una risa nerviosa. ¿El dios del maíz?, susurró con incredulidad. Jimena asintió, sin apartar los ojos de Anderson. Representa el inicio del ciclo de la cosecha, el principio de la historia, la primera palabra del poema, el choque entre dos cosmovisiones, la tecnológica y la ancestral, era total y absoluto en esa sala. Sin esperar permiso, Jimena tecleó en la terminal principal. No introdujo la clave directamente. Subió el pequeño algoritmo de traducción que había escrito en la biblioteca, un programa que le enseñaba al superordenador a leer en espiral y a entender la estructura métrica. Luego, en el campo de la clave de desencriptación, escribió las palabras P-I-T-A-O-C-O-Z-O-B-I. El aire en la sala se volvió denso, pesado. Se podía oír el zumbido de los servidores, el latido de los corazones. Era el momento de la verdad, el momento en que la sabiduría de una abuela oaxaqueña se enfrentaría a la encriptación más poderosa del mundo. Presionó la tecla Enter. Por un instante no pasó nada. La cascada de código verde siguió fluyendo, incomprensible. La sonrisa de suficiencia comenzó a regresar al rostro de Anderson. «Se acabó, Castillo. Saquen», comenzó a decir. Pero entonces sucedió. La cascada de datos vaciló, parpadeó, y luego, como un río que encuentra su cauce, los símbolos incomprensibles comenzaron a ordenarse, a transformarse, a alinearse. En la pantalla gigante, el torrente de caos se convirtió instantáneamente en un texto legible, en un inglés claro y preciso. Eran planes, coordenadas, códigos de acceso, la hora y la fecha del ataque coordinado contra la Bolsa de Nueva York y el Banco Central Europeo. El silencio en la sala fue la explosión más ruidosa que nadie había escuchado jamás. Fue el sonido de 50 mentes brillantes dándose cuenta de que habían sido completamente ciegas. Fue el sonido de un paradigma entero, el de la superioridad tecnológica occidental, derrumbándose en un instante. El rostro de Anderson pasó del rojo de la furia al blanco del shock y finalmente a un gris de comprensión devastadora. Miró el patrón en espiral que Jimena había dibujado en la pizarra, luego el texto claro en la pantalla, y luego a la joven mujer que permanecía de pie, tranquila, en el centro de la tormenta que ella misma había calmado. La parálisis duró solo un segundo. Anderson, su entrenamiento y su instinto, finalmente superando su ego herido, comenzó a ladrar órdenes. «Alerta roja. Contacten al Pentágono, al MI6, a todos. Envíenles estos datos. Muevan los equipos de respuesta ahora». La sala de crisis, antes un lugar de fracaso, se convirtió en un hervidero de acción frenética y precisa. Tenían la información, tenían el plan del enemigo, y tenían minutos para detenerlo. La carrera contra el tiempo había comenzado de nuevo, pero esta vez no estaban corriendo a ciegas. Estaban corriendo con la luz que Jimena les había dado. En medio del caos controlado, Jimena permaneció en su lugar, una isla de calma. Había cumplido su promesa, había entregado la clave. Su cuerpo, que había estado funcionando con pura adrenalina, comenzó a temblar. El peso de lo que había hecho, el riesgo, la desobediencia, la victoria, todo la golpeó a ¿sabes? Anderson, mientras gritaba órdenes por teléfono, la miró a través de la sala. Sus miradas se cruzaron. No hubo disculpa en sus ojos, no todavía, pero había algo nuevo, respeto,
un respeto a regañadientes, nacido de la humillación más profunda, pero respeto al fin y al cabo. Había sido derrotado no por un enemigo, sino por una perspectiva que se había negado a ver. La amenaza no había terminado, pero la batalla intelectual sí, y la había ganado una joven lingüista de Oaxaca, armada no con Muenchitín, un superordenador, sino con las historias de sus ancestros. Había demostrado que los códigos más complejos del mundo moderno a menudo esconden las lógicas más antiguas, y que la tecnología, por muy poderosa que sea, es inútil si no se tiene la sabiduría para hacerle las preguntas correctas. La clave nunca estuvo en los datos, siempre estuvo en la forma de leerlos. El ataque fue frustrado. Con las coordenadas exactas y los códigos de acceso proporcionados por Jimena, las agencias de seguridad de todo el mundo neutralizaron a las células terroristas momentos antes de que pudieran desatar el caos financiero global. Fue una victoria silenciosa, una catástrofe evitada que el mundo nunca supo que estuvo a punto de ocurrir. En Langley, una vez que la crisis pasó, el foco se volvió hacia adentro. Jimena no fue arrestada, tampoco fue felicitada de inmediato. Fue llevada a una sala de reuniones, donde pasó horas explicando su método, no a un furioso director Anderson, sino a un comité de alto nivel convocado de urgencia, hombres y mujeres que representaban el futuro de la inteligencia estadounidense. Su explicación fue una revelación. No habló de hacks ni de algoritmos, sino de lingüística comparada, de antropología estructural, de la lógica narrativa de los mitos. Demostró cómo la estructura del código terrorista imitaba la cosmogonía zapoteca, cómo las claves numéricas correspondían a los días del calendario ritual, cómo la espiral del tejido representaba un ciclo de tiempo. Su audiencia, los criptoanalistas más brillantes del mundo, escuchaban en un silencio de asombro y humildad. Se dieron cuenta de que habían estado tratando de forzar una cerradura cuando la llave siempre había estado en entender la cultura de quien la había diseñado. Jimena no había roto el código, lo había traducido. En un acto de humildad sin precedentes en la historia de la agencia, el director adjunto Anderson presentó su renuncia, pero en su carta asumió toda la responsabilidad, elogiando la genialidad poco ortodoxa de Jimena y argumentando que su propio fracaso era un síntoma de una ceguera cultural peligrosa en la inteligencia occidental. Su caída no fue en vano. Se convirtió en el catalizador para la creación de una nueva división ultrasecreta, la Unidad de Inteligencia Etnográfica, UIE. Su misión, analizar las amenazas globales no solo a través de la tecnología, sino a través de la lente de la cultura, la mitología, el arte y la lingüística ancestral. Era una revolución, y solo había una persona en el mundo para dirigirla. A sus 25 años, a Jimena Castillo se le ofreció la dirección de la UIE, con recursos ilimitados y un mandato para reclutar a los pensadores más originales del planeta. Aceptó, pero con una condición: que el programa de intercambio que la llevó a Langley se ampliara para atraer a lingüistas, artistas, historiadores y narradores de comunidades indígenas de todo el mundo. Su historia redefinió el concepto de inteligencia. Demostró que la diversidad no es solo una política social para sentirse bien, sino una necesidad estratégica de primer orden. Las humanidades, a menudo despreciadas, se revalorizaron como herramientas críticas para la seguridad nacional, demostrando que para entender al enemigo, primero hay que entender su historia. La victoria de Jimena fue una victoria para una forma de ver el mundo, una que honra la complejidad y la sabiduría del pasado como clave para el futuro. Su historia es un poderoso recordatorio de que las soluciones a nuestros problemas más modernos a menudo se encuentran ocultas en nuestros legados más antiguos y que la perspectiva lo es todo. Si crees que el mundo necesita más líderes que construyan puentes entre la tecnología y la sabiduría, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a seguir contando las historias de aquellos que encontraron la clave donde nadie más se atrevió a mirar. 2 años después, la directora Jimena Castillo no está en Langley. Está en Oaxaca, sentada en un patio, soleado junto a su anciana abuela.
Ambas están tejiendo en un telar de cintura tradicional, sus manos moviéndose en una danza silenciosa y experta. El sol se filtra a través de las hojas de un árbol, creando patrones de luz y sombra sobre los hilos de colores. «Te enseñé a tejer hilos, mija», dice la abuela en zapoteco, su voz suave como el algodón. Ximena sonríe, sin apartar la vista del tejido. «Y tú me enseñaste a ver los patrones que unen al mundo, abuela», responde en el mismo idioma. «Es lo mismo».